Hola, hola gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es aplicaciones de la función cuadrática, la segunda parte. Recordemos que en clases anteriores vimos los elementos de la función cuadrática como intersecciones con los ejes, ya sea el eje X, el eje Y, además las coordenadas del vértice, cómo determinarlo a partir de una fórmula. ¿Qué me dice el vértice? Que eso lo vimos en la clase de aplicaciones de la función cuadrática, en la primera parte donde tenemos que determinar un máximo o un mínimo, y eso dependía de lo que nos estuvieran preguntando. El contexto podía ser la coordenada X o la coordenada Y del vértice. Luego también vimos algo correspondiente a los intervalos de monotonía, es decir, dónde la función es creciente, dónde la función es creciente. Por ejemplo, si lanzamos una piedra hacia el aire, entonces, ¿en qué intervalo la piedra va solo hacia arriba o en qué intervalo la piedra va hacia abajo? ¿En qué segundos? Si estamos midiendo el tiempo en segundos, la piedra vuelve a caer al suelo. Y así sucesivamente vimos algunas aplicaciones de la función cuadrática. En esta última clase sobre la función cuadrática, vamos a ver unos elementos como por ejemplo la aplicación de la función cuadrática para ver ecuación cuadrática. Básicamente es muy similar, solo que, por ejemplo, en la clase anterior nos enfocamos mucho en las coordenadas del vértice, en la altura máxima, que era con respecto a la coordenada y del vértice, y a la coordenada x también del vértice. No hicimos mucho con respecto a las intersecciones con el eje X, aunque sí hicimos algunas, no era la mayoría. En esta clase más bien va a ser lo contrario, va a ser la mayoría de los ejercicios que requieren determinar las intersecciones con el eje X. Entonces, recordemos, repasando un poco la primera clase, que la función cuadrática tenía un criterio. Por ejemplo, la función cuadrática tenía criterio f de x igual a x, perdón, a x a la 2 más bx más c, donde nos tenían que dar el valor de a, el valor de b y el valor de c. Todos estos números, estos coeficientes pertenecen a los números reales y con la excepción de que a no puede ser cero. Decíamos que a no puede ser cero porque si no se elimina todo el término cuadrático. Justamente así habíamos llamado a este término cuadrático, porque el x está elevado a la 2. Término lineal, y este se decíamos que era el término independiente, que además estaba relacionado con la intersección con el eje y. Y luego entonces también habíamos visto el discriminante, que el discriminante de una fórmula que era b a la 2 menos 4 por a por c, y el discriminante, dependiendo su valor, me dice la cantidad de intersecciones con el eje x que hay. Y luego también utilizamos al discriminante para encontrar justamente las intersecciones con el eje x, ese valor donde lo va a intersecar. Entonces, podríamos juntar las dos intersecciones con el eje x y decir que la solución es x igual al opuesto de b más menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Donde aquí nada más estamos haciendo una salvedad, que estamos juntando las dos soluciones, porque luego aquí esto se va a separar en la que va a tener más y en la que va a tener menos. Lo vamos a ver más adelante durante el desarrollo de la clase. Entonces, resumiendo, el criterio de la función cuadrática es f de x igual a x a la 2 más bx más c. Y recordemos que habíamos dicho que f de x lo podíamos sustituir por un y. Al final de cuentas, la función cuadrática puede tomar el aspecto de el siguiente que estoy escribiendo acá. Ahora, en esta parte de la ecuación cuadrática, nosotros nos vamos a enfocar, como les decía, dónde son las intersecciones con el eje X, o sea, cuáles son las X que me van a solucionar la ecuación, porque ahora esto se va a convertir en una ecuación. Entonces vamos a cambiar este Y por un 0. Y obviamente vamos a dar un valor para A, un valor para B y un valor para C, donde claramente, igual que en el criterio de la función cuadrática, el B puede estar ausente o el C puede estar ausente, pero el A no.
Entonces, vamos a resolver este primer ejemplo que tenemos aquí. Es de la primera convocatoria 2019 y es el ítem 40. Dice, ¿cuál es una solución de la ecuación 18x a la 2 menos 21x más 5 igual a 0? Entonces, primera cosa que hay que observar es que el x está elevado a la 2, por lo tanto, esto es una función cuadrática. Esto es una función cuadrática que, como les decía, lo estamos trasladando a una ecuación cuadrática. ¿Por qué es ecuación? Porque está igualada a cero, no está igualada a un y o a un f de x. Entonces, esto es una ecuación cuadrática con una incógnita, que en este caso la incógnita es x. Para resolver este tipo de problemas hay varias formas. Si ya vieron factorización, esto se podría hacer por factorización. Sin embargo, varias de las ecuaciones cuadráticas, aún sabiendo factorización, no se resuelven mediante este método, porque hay algunas ecuaciones que no se pueden factorizar o su factorización no es tan sencilla por los métodos conocidos. Entonces es más conveniente resolverlo mediante la determinación de las x, o sea, de las intersecciones con el eje x, las soluciones de la función cuadrática que lo estamos trasladando a la ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, determinemos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A es 18 porque es el que está acompañando el término x a la 2. B es menos 21 y C es 5. Lo siguiente es determinar el discriminante. Recordemos que el discriminante tiene fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces la coordenada b es menos 21 elevado a la 2 menos 4 por a que es 18 por c que es 5. Entonces esto lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces en la calculadora escribimos 21, apretamos el signo de menos, aunque recordemos que cuando le damos un número al cuadrado siempre nos da un número positivo. Por igual, entonces esto es 441 menos 4 por 18 por 5. Y eso nos da 360. Entonces restamos estos dos valores, que sería 441 menos 360. Eso nos da 81. O sea, quiere decir que el discriminante es 81. Ahora vamos a calcular la raíz del discriminante, porque lo ocupamos para el valor de las x. Raíz de 81 es 9. Por lo tanto, ya podemos escribir las x. Recordemos, como les decía al inicio de la clase, que vamos a juntar las dos soluciones de x y vamos a decir que es el opuesto de b más menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Entonces vamos a sustituir esos valores. El opuesto de b sería 21 positivo más menos la raíz del discriminante, que ya sabemos que es 9, entre 2 por a, y a es 18. Entonces de aquí vamos a sacar el x1, que va a ser con más, sería 21 más 9 entre 2 por 18, que eso nos da 36. Y luego x2, que entonces sería 21 menos 9 entre 36. Voy a continuar abajo. Entonces x1 sería 21 más 9, eso nos da 30 sobre 36. Y ahora x2 nos da 21 menos 9, eso nos da 12 sobre 36. Ahora ven que esas dos fracciones se pueden simplificar. Por ejemplo, aquí yo saco doceava, doceava, doceava de 12 es 1, doceava de 36 es 3. Por lo tanto, ya tengo una solución que justamente coincide con la solución en la opción B, por lo tanto esa es la respuesta. Ahora veamos qué nos daba la opción X1, perdón, la respuesta de la solución X1. Entonces acá podemos simplificar más esta expresión. Aquí sería 30, podríamos sacar tercera, que en todo caso es 10, tercera de 36, que es 12. Puedo sacar mitad,
mitad que es 5 y mitad que es 6. Por lo tanto, la solución es 5 sextos. Pero vean que esta solución no aparece, pero no está entre las opciones. Había 6 quintos, pero no es lo mismo, está al revés. Y la otra que estaba negativa, pero la solución es positiva. Por lo tanto, la única opción correcta en este caso es B. Entonces, esa es la forma de resolver ecuación cuadrática utilizando lo que ya habíamos conocido de función cuadrática y las soluciones o las intersecciones con el eje X. Vamos a ver otro. Dice, el conjunto de soluciones de la ecuación, en este caso, acá visualizamos que no tenemos tan explícitamente que es visible el criterio de una función cuadrática. Mira que en este caso es una ecuación cuadrática. Pero lo que quiero decir es con el término x a la 2. En este caso no es tan visible, pero al final de cuentas sí lo está. Nosotros si desarrollamos, esto se llama factores, si nosotros desarrollamos los factores vamos a llegar a una función cuadrática. Ahora, nosotros podríamos tratar así como está la ecuación, despejándola un poco. Vean que aquí tenemos un factor que está repetido al otro lado al igual. Entonces, nosotros podríamos decir que este lo vamos a pasar a dividir. Entonces tenemos x menos 5 a la 2 entre x menos 5 igual a 2. Y aquí como arriba tengo dos factores iguales, entonces cancelo uno y con el de abajo y solo me queda uno. Entonces me queda x menos 5 igual a 2. Ahora este menos 5 obviamente está negativo, pasa al otro lado positivo, entonces es x igual a 2 más 5, x igual a 7. O sea, estoy obteniendo una solución de 7. Vamos a ver si funciona. Entonces, cuando la sustituyo, tenemos 7 menos 5 a la 2 y eso es 2 a la 2 y eso es 4. Entonces, vamos a ver al otro lado al igual cuánto nos da. Sería 2 por 7 menos 5 y 7 menos 5 es 2. Entonces nos quedaría 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Efectivamente lo cumple con x igual a 7. Pero vean que en las opciones tenemos la opción A que tiene 7 y la opción B que tiene 5 y 7. Las otras opciones ya no tienen 7 y como estamos viendo, la opción es 7. La solución es 7, por lo tanto, en el conjunto solución tiene que estar el 7, por lo tanto, nos quedamos entre la opción A y la opción B. Ahora, ¿qué pasó con el 5? Eso fue por la estrategia que seguimos. Se perdió la solución con el 5. Nosotros podríamos intentar sustituir el valor a ver si obtenemos la solución, que entonces sería 5 menos 5 a la 2 igual, con un signo de pregunta porque no sé si va a dar igual, 2 por 5 menos 5. Ahora vean que en este caso me da 0 a la 2 igual a 2 por 0. 0 a la 2 es 0 y 2 por 0 es 0. O sea, efectivamente lo cumple con 5 también. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Ahora, como les decía, eso es una forma, pero como vieron, estamos perdiendo una solución. Ahí estaríamos perdiendo una solución del conjunto solución. Recordemos que el conjunto solución es la colección de soluciones para la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, como habíamos dicho anteriormente, puede tener o ninguna solución, o una solución, o dos soluciones. Ese es el máximo de soluciones que puede tener una función cuadrática. Por lo tanto, una ecuación cuadrática puede tener exactamente lo mismo, o no tener solución, o una solución, o dos soluciones. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, la otra forma es desarrollar los factores. Entonces, esto lo escribo repetido, x menos 5 por x menos 5, porque son dos factores, eso me indica el exponente, 2 por x menos 5. Y recordamos lo que hacemos aquí, que es distributividad. Vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces, x por x, x a la 2 x por menos 5 menos 5x. El otro lado, ya cuando tomo el menos 5, me da menos 5x, menos por menos más, y 5 por 5, 25. Voy al otro lado, 2 por x, 2x, y 2 por menos 5, menos 10.
Ok, vamos a despejar esto. Entonces tenemos x a la 2, aquí tengo menos 5x y este lado que va a quedar negativo, por lo tanto sería otro menos 2x. Entonces sería menos 5 menos 10 y menos 2 menos 12x. Que aquí tendría 25 y este menos 10 que pasa positivo, entonces sería más 35. Y eso lo igualamos a cero porque ya al otro lado no quedó nada. Entonces ahora determinamos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces A es 1, B es menos 12 y C es 35. Discriminante sería B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces el discriminante sería menos 12 a la 2 menos 4 por A que es 1 por C que es 35. Menos 12 al lado es 144, menos, vamos a ver cuánto da el otro, que entonces sería 4 por 1 por 35, eso me da 140. Entonces ahora restamos esto y obtengo 4. Entonces, raíz del discriminante es raíz de 4, que en este caso es 2. Por lo tanto, la solución va a ser x igual al opuesto de b más menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Entonces, x1 va a ser menos b que sería 12 positivo, perdón, porque estaba negativo, entonces va a ser 12 positivo más 2 entre 2 por a que es 1, que entonces sería 2. Entonces aquí tenemos 12 más 2, 14. 14 entre 2, 7. Y x2 sería 12 menos 2 sobre 2. 12 menos 2, 10. 10 entre 2, 5. Y vean que efectivamente estoy obteniendo ahora sí las dos soluciones que encontramos acá. Entonces, ese en realidad sería el método más propicio para desarrollarlo. Luego la 42 sobre el mismo examen dice, considere las siguientes ecuaciones. Entonces, 1, x2 más, perdón, x a la 2 más 10x más 25 igual a 0. Y la segunda, x a la 2 menos 4 igual a 0. ¿Cuál de ellas tiene discriminante igual a 0? Entonces, vamos a, para la primera, vamos a calcularlo. Entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Entonces, A es 1, B es 10 y C es 25. Entonces, el discriminante sería B a la 2, que sería 10 a la 2, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 25. 10 a la 2 es 100, menos 4 por 1, 4 por 25, 100. Y entonces esto nos da 0. Por lo tanto, la primera lo cumple. Ahora vamos con la segunda. Entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C? A es 1, B es 0 y C es menos 4. Entonces, el discriminante sería B a la 2, que sería 0 a la 2, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 4. Entonces, 0 a la 2 es 0. Y aquí sería menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por menos 4, 16 positivo. Entonces al final todo esto dio 16. Ese es el discriminante. 16. Por lo tanto, ¿cuál es la única que tiene discriminante igual a 0? Opción C, solo la 1. Porque ya vimos que la otra, el discriminante es 16. Luego, vamos con la segunda convocatoria 2016. Esto es otra forma de preguntar básicamente algo muy similar a la que acabamos de hacer. Entonces la primera dice la ecuación 2x menos 1, todo eso elevado a la 2 igual a 0, tiene una única solución real. La ecuación x a la 2 más 8x igual a 16 tiene dos soluciones reales distintas. De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Entonces veamos la primera. Si tiene solución real única. Entonces, efectivamente nosotros en esta podríamos
efectivamente, en este nosotros podríamos sacar raíz aquí y raíz aquí. Entonces, raíz de esto es 2x menos 1 igual a 0, porque raíz de 0 es 0. Y ahora nosotros despejamos esto. Entonces aquí nos da 2x igual a 1, x igual a 1 entre 2, o sea, x igual a 1/2. Por lo tanto, tiene solución real y es única. Ahora, con solo que nosotros lo veamos como escrito como un factor, por ejemplo, si es x menos 5 a la 2 igual a 0, eso significa, está escrito como un factor, eso significa que la solución es una solución real única. Por lo tanto, entonces, si la cumple. La siguiente, la ecuación x a la 2 más 8x igual a 16 tiene dos soluciones reales distintas. Entonces, recordemos que todo eso está basado en el discriminante. Incluso para esta nosotros podríamos determinar el discriminante. Pero como ya está factorizada, que es esto que lo veo así, entre paréntesis, ya en realidad prácticamente está resuelta. Pero en esta vean que no. Entonces, en esta no tiene mucho sentido calcular el discriminante, pero en esta sí. Aunque en esta se podría hacer y llegaríamos a que el discriminante es 0. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio. Ahora, vamos a calcular el discriminante de esta. Entonces, tendremos que dejarlo igualado a 0. Por lo tanto, sería x a la 2 más 8x. El 16 pasa a negativo porque pasa al otro lado al igual. Igualada a 0. Ahora, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Entonces, A es 1, B es 8 y C es menos 16. Por lo tanto, el discriminante será 8 a la 2 menos 4 por 1 por menos 16. 8 a la 2 es 64. Entonces aquí me va a dar menos por menos más. 4 por 1, 4. Y 4 por 16. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces, 4 por 16, eso nos da 64. Ahora aquí 64 más 64, eso nos da 128. Entonces, el discriminante es mayor que 0, por lo tanto, como es mayor que 0, tiene dos soluciones reales. Entonces ahí dice que tiene dos soluciones reales distintas. Eso es cierto. Por lo tanto, ¿cuál es verdadera? Ambas. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado de qué, de que el 16 había que pasarlo para el otro lado del igual. Ese es un error que cometen algunos estudiantes. Esto hay que pasarlo para el otro lado, como hice yo aquí, y que la ecuación quede igualada a 0, donde todos los términos van a estar a la izquierda, o puede ser que todos estén a la derecha. Usualmente van a estar siempre a la izquierda, pero lo más importante es que esté igualada a 0. Y lo otro es recordar del discriminante. Entonces, si el discriminante, entonces pueden ser tres opciones. Si es menor que 0, entonces no hay solución real. Si el discriminante es 0, solo hay una solución. Y si el discriminante es mayor que 0, hay dos soluciones. Que eso básicamente era la primera clase. Ahora, otra de las aplicaciones es justamente ecuación cuadrática, pero aplicado a problemas de la vida cotidiana o algún otro problema de matemática. Entonces, veamos este que es de la primera convocatoria de 2016. Entonces dice, ítem 31, de acuerdo con los datos del triángulo de EF, el área A del triángulo en términos de X corresponde a, entonces vean que lo que me dieron es este triángulo que está aquí, es un triángulo rectángulo. Lo que me dieron es la base y la altura. Por lo tanto, debo recordar que el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces vamos a sustituir los valores. La base es x por la altura que es x más 2. Importantísimo el paréntesis,
¿Por qué? Porque este es un término y este es otro. Y la fórmula dice que debo multiplicar a ambos, por lo tanto tengo que usar paréntesis entre 2. Ahora sí, apliquemos la distributividad. Entonces aquí sería este por este y este por este. X por X, X a la 2. Y X por 2 más 2X. Todo eso sobre 2. Y entonces vean que esta es la opción B. Vamos con el siguiente. Dice, considere la siguiente información. Se llama los números. La suma de dos números enteros es 20 y la suma de los cuadrados de los dos números es 208. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. El número, perdón, el menor de los números es 8. El producto de los números es 96. De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Entonces vamos a descifrar las ecuaciones. Entonces dice, la suma de dos números enteros, por lo tanto vamos a decir que los dos números, uno va a ser X y el otro va a ser Y. Entonces dice que la suma de los dos números, o sea, X más Y, es 20. Luego dice, y la suma de los cuadrados, o sea, X a la 2 más Y a la 2, es igual a 208. Entonces hay que averiguar quiénes son esos números, o sea, quién es X, quién es Y. Entonces, de la primera ecuación vamos a despejar quién es Y. Entonces el X pasa al otro lado a restar. O sea, queda Y es igual a 20 menos X. Entonces, ahora voy a sustituir este valor de Y en la segunda ecuación. Claramente esta es la primera y esta es la segunda, de acuerdo a cómo lo estoy tratando. Entonces vamos a pasar por acá. Entonces tendríamos X a la 2 más, vean lo que era Y es 20 menos X. 20 menos X elevado a la 2 igual a 208. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. Entonces sería X a la 2 más. Aquí tenemos dos factores, o sea, aquí tenemos un factor doble, que puede ser 20 menos X por 20 menos X igual a 208. Y aquí vamos a hacer lo que hicimos antes. Este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces sería X a la 2 más 20 por 20, 400. 20 por menos X, menos 20X, menos X por 20, menos 20X, menos X por menos por menos más, X por X a la 2, igual a 208. Ahora vamos a ir agrupando esto. Tengo X a la 2, X a la 2, por lo tanto, 2X a la 2. Vamos con los términos con X. Menos 20X, menos 20X, menos 40X, porque se suman. Y ahora tengo 400 positivo y este 208 va a pasar a negativo. Por lo tanto sería 400, vamos a hacerlo una vez en la calculadora. Sería 400 menos 208 y eso nos da 192 igual a 0. Vean que ya tengo la ecuación igualada a 0, ya lo tengo lo más simplificado que puedo. Y entonces ahora decimos quién es A, quién es B y quién es C. A es 2, B es menos 40 y C es 192. Entonces vamos a determinar el discriminante, que entonces sería menos 40 a la 2 menos 4 por A que es 2 por C que es 192. 40 a la 2 es, perdón, menos 40 a la 2 es 1600. Menos, vamos en el otro, 4 por 2 por 192, eso nos da 1536. Ahora hacemos la resta, entonces 1600 menos 1536, eso nos da 64. Saquémosle de una vez raíz, que es 8. Entonces esto nos da 64 y esto era el discriminante. Luego calculamos la raíz del discriminante, que es lo mismo que la raíz de 64, y eso nos dio 8. Por lo tanto, las x van a ser
No vamos a hablar primero de x1 ni x2, vamos a hablar de x en general. El opuesto de b, que entonces sería 40 positivo, más menos la raíz del discriminante, que es 8, entre 2 por a, que es 2. Entonces ahora sí, vamos a tener x1, que entonces sería 40 más 8, entre 4, y x2, que entonces sería 40 menos 8 entre 4. Y vamos a hacer eso en la calculadora. Entonces sería 40 más 8, 48, entre 4, eso nos da 12. El otro sería 40 menos 8, 32, entre 4, 8. Entonces obtuvimos para x1 12 y para x2 8. Ahora vea que los dos valores me funcionan. Nosotros habíamos despejado a, a y. Entonces si nosotros, por ejemplo, tomamos a 20 y cambiamos al x por 12, entonces me da 20 menos 12, 8. O si yo cambio a x por 8, entonces 20 menos 8 me da 12. Entonces vean que efectivamente alguno de estos dos es x y alguno es y. ¿Ya? Si yo lo sumo me da 20, si los eleva al cuadrado y lo sumo da 208, entonces efectivamente lo cumplen. Por lo tanto uno es x y el otro es y. Ahora, vamos a ver las proposiciones. Entonces, el menor de los números es 8. Sí, efectivamente, porque el otro es 12. El menor del, perdón, el producto de los números es 96. Bueno, eso lo podemos hacer en la calco. Entonces sería 12 por 8, 96. Entonces, efectivamente, se cumplen ambas, por lo tanto, ambas son verdaderas. La siguiente dice, ¿cuánto mide el ancho de un rectángulo si la medida de cada una de sus diagonales es 10 y la medida de largo es 2 centímetros más que su ancho? Entonces, lo que tenemos es un rectángulo donde nos están dando una diagonal. Entonces nos están diciendo que la diagonal mide 10, nos están preguntando por el ancho y dice que el largo es 2 unidades más que el ancho. O sea, si el ancho es x, va a ser 2 unidades más. Entonces recordemos que aquí hay un ángulo recto por ser un rectángulo. Por lo tanto, entonces podemos aplicar teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras lo que decía era que la suma de los catetos al cuadrado es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, aquí podríamos hacer x a la 2 más x más 2 a la 2 igual a 10 a la 2. Ese es el teorema de Pitágoras, lo que estamos aplicando. Ahora vamos a desarrollar eso. Entonces sería x a la 2 más, aquí lo que tenemos son dos factores, x a la 2 más x a la 2 igual a 10 a la 2 es 100. Ahora vamos a multiplicar este por este por este por este y este por este. Entonces sería x a la 2 más x por x a la 2, x por 2 más 2x más 2x más 2 por 2, 4 igual a 100. Ahora vamos a simplificar esto por acá. Entonces tendríamos x y x, 2x a la 2. Ahora 2x más 4x. Luego este está positivo, este 100 está positivo, va a negativo. Entonces a 100 le quito 4, eso nos da 96, pero como era negativo sería menos 96. Menos 96 igual a 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver quién es A, quién es B y quién es C. Entonces A es 2, B es 4 y C es menos 96. Ahora vamos a calcular el discriminante. Entonces recuerden que el discriminante sería B a la 2, que sería 4 a la 2, menos 4 por A, que es 2, por C, que es menos 96.
Entonces vamos a resolver esto. 4 a la 2 es 16, menos por menos, más 4 por 2, 8 por 96. Vamos a hacer eso. Entonces sería 8 por 96. Eso nos da 768. Y a eso le sumamos 16 más 16. Nos da 784. Vamos a sacarle raíz. Entonces, la raíz del discriminante es 28, que al final de cuentas es lo que nos interesa la raíz, que es 28. Por lo tanto, x sería el opuesto de b, que sería menos 4, más menos 28 entre 2 por a, que sería a es 2, por lo tanto sería 4. Entonces, x1 va a ser menos 4 más 28 entre 4. Y x2 va a ser menos 4 menos 28 entre 4. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso en la calculadora. Sería 4 negativo más 28 igual entre 4. Eso nos da 6. Vamos con la otra. Entonces x1 nos dio 6. Vamos con x2 a ver cuánto da. Entonces, para la segunda sería menos, perdón, 4 negativo menos 28 igual entre 4 menos 8. Entonces, la segunda es menos 8. Ahora, lo que pasa aquí es que estamos obteniendo una solución positiva y una solución negativa. Como estamos hablando, de acuerdo con el contexto, de que x representa el ancho de un rectángulo, no tiene sentido las medidas negativas. Por lo tanto, la respuesta correcta es 6, porque es el que es positivo. Por lo tanto, sería la opción A. Y luego, para finalizar, tenemos esta otra aplicación. Esta es bastante sencilla. Al final de cuentas es para expresar un trinomio cuadrado de forma de cuadrados perfectos. Entonces, siempre se trata de escribir esto es un trinomio, entonces de escribir el trinomio de esta forma. O sea, x más h a la 2 más k, donde nosotros podemos decir quién es h y quién es k. Y básicamente en muchas ocasiones preguntan quién es h y quién es k, o alguno de los dos. Entonces aquí hay que hacer una salvedad y es que este procedimiento se va a aplicar siempre que a sea 1. O sea, por ejemplo, algo como 5x a la 2 más 3x más 2. Esto no lo vamos a hacer porque el a en este caso es 5. Entonces tiene que ser cuando a es 1. Luego vamos a aplicar estas fórmulas. Para encontrar a h es b entre 2, o sea, el valor del coeficiente b entre 2. Y para encontrar el valor de k es c menos b entre 2 a la 2. Entonces, veamos estos dos ejemplos. Dice, la expresión, estamos en la segunda convocatoria 2016, la expresión x a la 2 más 10x más 5 es equivalente a, vean que en todos los casos tenemos un factor al cuadrado, luego más o menos y algún otro número. Entonces, por lo tanto, nos están pidiendo expresarlo de esta forma que tenemos ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar quién es h y quién es k. Entonces, h sería b a la 2. Por lo tanto, para esta formulita, ¿quién es a? ¿Quién es b y quién es c? Para ese trinomio, ¿quién es a? ¿Quién es b y quién es c? A es 1, b es 10 y c es 5. Por lo tanto, h dice que es b entre 2. Veámoslo ahí, b entre 2. Por lo tanto, sería 10 entre 2,
que eso nos da 5. Eso nos da 5. Y recordemos que el trinomio, al final lo que queramos es que se escriba x más h a la 2 más k. Por lo tanto, ya tenemos quién tiene que ser h. H tiene que ser 5. Entonces aquí sería x más 5 a la 2. Y ahora vamos a encontrar acá. K es c menos b entre 2 a la 2. Que ya de hecho habíamos encontrado quién es b entre 2, que es 5. B entre 2 es 5. Entonces c es 5. Entonces sería 5 menos 5 a la 2. Entonces esto es 5 menos 5 a la 2, 25. Por lo tanto, esto es menos 20. Entonces vean que aquí ya podemos escribir menos, porque acá es menos 20. Por lo tanto, sería la opción B. Entonces vean que eso es bastante sencillo. Si memorizan estas formulillas para encontrar a h, para encontrar a k, y recordar que siempre el trinomio se va a escribir de esta forma. X más h a la 2 más k. Vamos a hacer un último para terminar. Dice, este es de la primera convocatoria de 2017. Dice, si x a la 2 más 6x más 10 se expresa de la forma, de la que ya conocemos, entonces, ¿cuál es el valor de k? Ven que ese es un poco diferente a como preguntaron en la anterior, porque en la anterior preguntaban toda la expresión. En este solo me están preguntando por el valor de k. Entonces recordemos que el valor de k, de acuerdo con la fórmula, es c menos b entre 2 elevado a la 2. Ahora, para este trinomio que tenemos aquí, ¿quién es a? ¿Quién es b? ¿Y quién es c? A es 1, b es 6 y c es 10. Por lo tanto, eso sería 10 menos b, que es 6 entre 2 a la 2. Entonces, eso sería 10 menos 6 entre 2 es 3. 3 a la 2 es 9. Por lo tanto, 10 menos 9 es 1, que sería la opción A. Y básicamente así es como se resuelven todas las de ese tipo, en la que tenemos que escribir un trinomio, reescribirlo de esta forma. X más h a la 2 más k. Entonces, esas son algunas de las últimas aplicaciones que íbamos a ver de la función cuadrática, que al final de cuentas se transforma en una ecuación o en algo tan simple como un trinomio. Espero que esa clase haya sido de provecho para ustedes, que estén muy bien y muchas gracias.